24 de diciembre, San Delfín, obispo, año 404. Con toda verdad puede aplicarse a los santos fundadores de las primeras iglesias la palabra evangélica. Por sus obras los conoceréis. Más aficionados a realizar sus empresas apostólicas que a relatarlas, no legaron a la posteridad otras pruebas de ellas que los frutos de su apostolado. Tal es el caso de San Delfín, obispo de Burdeos. No abundan los documentos relativos a este santo prelado, pero los que se han conservado presentan la inapreciable ventaja de ofrecernos informes fidedignos sobre su vida. Sabemos por ellos que vivió en el siglo IV y que gobernó con tacto y celo la diócesis bordelesa. El fundador de la iglesia de Burdeos había sido San Fort. Delfín es su segundo obispo conocido, pero entre ambos hubo una serie de prelados cuyos nombres se ignoran. Lo incuestionable es que San Delfín vivió en el siglo IV, poco después de que el edicto de Constantino dio remate a las sangrientas persecuciones y devolvió la paz y la tranquilidad a la Iglesia. En el preciso momento en que por doquier se edificaban templos magníficos al verdadero Dios y el paganismo derrotado al fin cedía paso al cristianismo triunfante, pocos años antes de que los bárbaros, venidos del norte como un aluvión incontenible, se lanzaran por todos los ámbitos del mundo romano y acabaran con los últimos vestigios del ya decadente imperio. La ciudad de Burdeos. Debido a su antigüedad y opulencia, figuraba entonces Burdeos entre las primeras y más importantes ciudades de las Galias. Era capital de una de las dos provincias de Aquitania, la celebrada por Salvio como la región de los atractivos y delicias, de los ricos viñedos y doradas mieses, la de las vastas praderas y de los huertos llenos de árboles de exquisitos frutos, la de los bosques frondosos y caudalosos ríos. Para la administración de la ciudad había un senado organizado al estilo romano y existía además una famosa academia que ilustraron Ausonio y otros muchos hombres de gran saber. En lo eclesiástico venía a ser metrópoli de varias iglesias y su situación religiosa era similar a la de tantas otras ciudades sometidas al yugo de Roma. Fecundada por la sangre de numerosos mártires, la semilla de la fe sembrada en medio de las persecuciones se desarrollaba con gran vitalidad y prometía abundante y rica mies de virtudes y buenas obras. Pero en Burdeos, como en muchos otros lugares, la cizaña de la herejía germinó junto a la semilla buena. No todas las conversiones habían sido sinceras y decisivas. Algunos habían abrazado la fe arrastrados por el ejemplo o porque esperaban de ello alguna ventaja material. Hasta las autoridades civiles, aunque cristianas en apariencia, seguían siendo prácticamente paganas. Otros, convertidos realmente, sentían debilitarse poco a poco la propia fe por el trato continuo con tantos paganos con quienes debían relacionarse necesariamente y acababan por llevar una vida completamente mundana. Tales almas eran terreno abonado para la herejía. El error que más daño causó en Burdeos durante el pontificado del Delfín fue el de los priscilianistas. Delfín y los priscilianistas. Es difícil determinar esencialmente la doctrina de Prisciliano, pues resulta ser una mezcla confusa de errores antiguos, maniqueísmo y gnosticismo, a los cuales, dice San Agustín, se juntó la hez de las otras herejías. En efecto, negaba la existencia de la Santísima Trinidad, no admitía la divinidad de Jesucristo, consideraba el alma humana como una parte de la naturaleza divina, rechazaba el matrimonio y profesaba el antinomismo. A estas monstruosidades dogmáticas
Añadía a la secta la más deplorable depravación de costumbres, bajo formas o apariencias modestas, reglamentadas y austeras, muy a propósito para engañar a los fieles. Estas funestas doctrinas, de origen egipcio, habían sido importadas a Aquitania por un discípulo de Manes llamado Marco, que logró implantarlas hacia el año 380. Priscilio, o Prisciliano, hombre ambicioso y de rara inteligencia, dotado de elocuencia natural y poseedor de gran fortuna, seducido por la halagadora idea de ser el jefe de una secta, emprendió la propagación de estos errores y logró en poco tiempo considerable número de adictos, sobre todo entre las mujeres, a las que atrajo más fácilmente, asignándoles una intervención importante en el ejercicio del nuevo culto. 2 obispos, Instando y Salviano, abrazaron su causa, y un tercero llamado Higinio, obispo de Córdoba, después de haberse levantado vehementemente en contra de Prisciliano y sus secuaces, cayó a su vez en graves errores, y de pendiente en pendiente dejóse al fin atrapar en las redes de la herejía. El Concilio de Zaragoza. Se imponía a todo trance atajar el mal en sus principios. Así lo deseaba vivamente el obispo Delfín, sobre todo cuando vio que uno de los más decididos discípulos de Prisciliano, el retórico aquitano Elpidio, llevado de un falso celo por la herejía, andaba infiltrando aquellas monstruosas doctrinas en Aquitania, su patria. Con el consentimiento de los obispos de España y Aquitania, se tuvo un concilio en Zaragoza. Ocupó la presidencia un gran amigo de Delfín, San Febadio de Agen, a quien correspondió aquel honor sin duda por ser el más antiguo de los asambleístas. Los herejes no quisieron presentarse a este concilio. No obstante, su doctrina fue rigurosamente examinada, juzgada y condenada el 4 de octubre del año 380. Al tiempo de pronunciar la sentencia condenatoria, todos los obispos se pusieron en pie y extendiendo la mano dijeron a una voz: «Anatema a Prisciliano y a Elpidio, anatema a Instancio, Salviano e Higinio, a los impíos que rechazan el dogma de la adorable Trinidad, a los blasfemos que niegan la divinidad de Jesucristo y a los sacrílegos que pisotean la santidad del celibato eclesiástico y corrompen la pureza de las costumbres cristianas». Los innovadores no se dieron por vencidos. Pensaron, con razón, que el juicio de Roma está por encima de un concilio particular, y los 3 principales prelados rebeldes se encaminaron a Italia para referir al Papa San Dámaso I de los presuntos agravios recibidos por los obispos católicos reunidos en el concilio zaragozano. Pasaron por Aquitania, vertiendo a su paso el veneno de sus errores con gravísimo daño para las almas y escándalo de todos, y llegaron a Burdeos confiados y alentados por sus éxitos. Delfín, que los conocía a fondo, hizo cerrar las puertas de la ciudad con el noble fin de evitar el contagio con la herejía, mereciendo así este elogio que le dedica el breviario. Como los priscilianistas y sus adeptos apelasen de los decretos del concilio al Papa Dámaso y para ir a Roma atravesaron la Aquitania con la idea de manchar esta provincia con la lepra de la herejía, fueron rechazados de Burdeos por Delfín, que velaba con gran solicitud sobre su rebaño. No pudo, sin embargo, impedir los estragos del error en las comarcas vecinas. En Aquitania, Elpidio logró incorporar a la secta a su mujer Eutrofia y a su hija Prócula. En su casa se refugiaron los obispos herejes y desde ella irradiaron sus funestos principios a los pueblos vecinos. El Concilio de Burdeos. El viaje de los 3 herejes a Roma se señaló por una serie de contratiempos. El Papa San Dámaso, ya prevenido contra sus manejos, se negó a recibirlos. A poco, uno de los 3 obispos, Salviano,
fue llamado súbitamente a comparecer ante el tribunal de Dios. Los otros dos, sin preocuparse de esta advertencia providencial, intentaron atraer a su causa a San Ambrosio, seguros de que si lograban el apoyo de su prestigio, sería seguro el triunfo de la doctrina que propugnaban por el peso decisivo que supondría la autoridad de aquel. Pero conocían mal al santo obispo de Milán, el cual, por las relaciones que mantenía con Delfín y Febadio, sabía perfectamente a qué atenerse con respecto a la doctrina de los innovadores. Por un momento creyeron haber logrado el apoyo imperial con la incorporación a su partido del maestro de ceremonias del emperador Graciano. Pero esta fortuna les duró poco, pues el emperador Máximo, que se había alzado con el imperio después de asesinar a Graciano, instado por varios obispos católicos, ordenó que se reuniera un concilio para acabar con el priscilianismo. Delfín fue encargado de convocar y presidir esta asamblea extraordinaria. Se celebró en Burdeos hacia el año 384. Prisciliano e Instando, que fueron invitados por el prefecto de las Galias y por el de España, en nombre del emperador, ya no encontraron razón válida para dispensarse de asistir. Recurso ante el emperador. Tales fueron la prudencia, energía y santidad de Delfín, que el obispo andaluz Instando reconoció sus errores y él mismo pidió que le depusieran de su cargo. Prisciliano, por el contrario, se obstinó más y ante el temor de una deposición forzada, llegó a la audacia de apelar al emperador contra las decisiones del concilio. Según parece, los padres de la asamblea tuvieron la debilidad de consentir en ello y llevaron a la autoridad civil una causa puramente eclesiástica, con lo cual faltaron a su obligación, pues como dice Sulpicio Severo, debieron condenar a Prisciliano por contumacia o, en último término, reservar el juicio a otros obispos, pero no al emperador. Las consecuencias de la intervención solicitada fueron graves. El emperador resolvió la cuestión prisciliana con la espada. Los principales adeptos de la secta, condenados sin piedad a la pena de muerte, fueron decapitados en Tréveris y los otros desterrados y despojados de sus bienes. La ejecución de los priscilianistas es el primer caso de aplicación de la pena de muerte a los herejes, pero consta que no fueron ejecutados precisamente por ser herejes, sino por delitos comunes penados por las leyes. San Ambrosio y el Papa San Ciricio desaprobaron, no obstante, aquellas ejecuciones. La herejía sobrevivió a estas violencias con mayor o menor intensidad y no desapareció completamente hasta 2 siglos más tarde. Amistad de San Ambrosio y Delfín. La importancia de la misión que cupo a Delfín en la condenación definitiva de la herejía y su reputación como hombre de ciencia y santidad le granjearon amigos ilustres entre los obispos del siglo IV. Sería para nosotros muy interesante la correspondencia, desgraciadamente perdida, entre San Ambrosio y el obispo de Burdeos. Solo se conserva una carta, admirable por su naturalidad y llaneza, del obispo de Milán a su amigo. Transcribimos un pasaje. Ambrosio a Febadio y a Delfín obispos. Nuestro hijo en Cristo Polibio ha venido a pasar unos días en mi casa y antes de emprender el regreso a las Galias me ha pedido una carta para cada uno de vosotros. Para complacerle he dictado una colectiva, mas no ha quedado satisfecho y me ha suplicado que escribiera otra. Le he respondido que escribía solo una para mis 2 amigos, por ser esta mi regla y costumbre, y por creer que no será el número de cartas lo que os conmoverá, sino el ver juntos vuestros nombres, cual si fuerais uno solo, pues entiendo que no se pueden separar los nombres de los que están unidos de corazón. Esta carta hace suponer que fueron muchas las que se escribieron y pone de manifiesto la amistad profunda que unía a los 3 santos prelados. Padre espiritual de San Paulino de Nola,
Una amistad quizás más estrecha aún unía al obispo Delfín con Paulino, bordelés de nacimiento. Se querían como padre e hijo. Paulino, descendiente de los Anicios, familia muy principal de Roma, hacia los 35 años de edad había resuelto consagrarse por completo a Dios. Mientras era procónsul de la ciudad de Nola, había visitado un día la tumba de San Félix, y allí sintió los primeros atractivos de la gracia y comprendió cuánto hay de absurdo en la filosofía pagana. Hombre de talento y corazón, habíase abierto enseguida a las insinuaciones de lo alto. Pasado el tiempo de su gobierno proconsular, había fijado su residencia en Aquitania, donde su familia tenía ricas posesiones. Allí le deparó Dios, en el obispo Delfín, un ángel que había de enseñarle con amoroso empeño el camino de la salvación. El virtuosísimo prelado instruyóle poco a poco en las verdades eternas, y cuando le vio lo suficientemente preparado, le administró el bautismo en el baptisterio de la catedral. Era la víspera de Pascua del año 389. Correspondencia entre dos santos. Solo se conservan 5 de las cartas escritas por San Paulino a su padre espiritual, el obispo Delfín. En cada una de ellas pone de manifiesto sus nobles sentimientos de gratitud y amor filial. Lástima grande que se hayan perdido las respuestas del obispo de Burdeos a su querido hijo espiritual. Con todo, las que poseemos de San Paulino son suficientes para poder apreciar el grandísimo bien que las enseñanzas y ejemplos de aquel produjeron en el alma del discípulo. A vos os debo, decía Paulino, el haber nacido para Cristo. Obligación mía es producir abundantes frutos para ser digno retoño del árbol que me ha dado vida en Dios. En otra parte, declara que ha recibido una de sus cartas con la misma ansiedad y provecho con que después de larga sequía, la tierra árida y agrietada recibe del cielo una lluvia benéfica. Soy un árbol, añade, que vos habéis plantado. No dejéis de regarle y fertilizarle con vuestros sabios y santos consejos. Gratitud de San Paulino a Delfín. Al impulso de su maestro espiritual, el antiguo procónsul distribuyó a los pobres su inmensa fortuna y se entregó enteramente a Dios. Tomó el hábito de monje y se cortó el cabello. Un poco más tarde, ordenado ya sacerdote, se retiró a Nola, en Campania, junto a la tumba de San Félix, para buscar allí la soledad a que aspiraba hacía tiempo. Desde Nola, Paulino sostuvo con su padre y amigo de Burdeos activa correspondencia. En ella le habla de las muestras de benevolencia que le diera Anastasio, recién elegido papa. Sabréis con mucho gusto y placer que nuestro querido padre, el papa Anastasio, nos da pruebas de gran cariño. Pocos días después de su elección, escribió por nuestra causa a los obispos de Campania cartas impregnadas de devoción, en las que manifestaba el afecto que nos profesa y les exhortaba con su ejemplo a otorgarnos su amistad. Cuando fuimos a Roma para asistir, según nuestra costumbre, a la fiesta de los apóstoles, nos dispensó una acogida tan benévola como honrosa, y más tarde, cuando celebró el aniversario de su elevación al pontificado, se dignó invitarnos, no obstante estar ordinariamente reservado este alto honor a los obispos sufragáneos. Su valimiento ante el Papa púsolo Paulino amablemente al servicio de Delfín, como da a entender el siguiente párrafo. Si el Señor prolonga nuestros días, tendremos aún el honor de ver al Papa nuevamente y esperamos obtener una carta de recomendación a favor vuestro. Otros párrafos de estilo sencillo y agradable están llenos de reminiscencias escriturarias alusivas al obispo de Burdeos y al beneficio del bautismo recibido de sus manos. Recordamos que por nuestro bautismo, dice, llegamos a ser hijo del Delfín.
No olvidaremos que vos sois no solamente nuestro Padre, sino también Pedro, pues vos, como el santo apóstol, echasteis el anzuelo para sacarnos de las aguas amargas del siglo y nos capturasteis para la vida eterna. Pero si somos pez vuestro, deberíamos llevar en la boca, como rédito o tributo, una moneda que tuviera no la figura e inscripción de César, sino la imagen viva del Rey del cielo. Pedid en vuestras oraciones al Señor que seamos la moneda del tributo, un pez tomado en vuestras redes, un hijo del seno de vuestra castidad, un verdadero hijo de Delfín. Los bellos sentimientos y la virtud del Hijo brillan con vivos reflejos en el Padre. Por eso, aunque la historia sea avara de pormenores de la vida del santo, poseemos al menos los preciosos documentos que de su santidad nos lega su querido Hijo en Jesucristo, Paulino de Nola. Santa Muerte. Dios salvó al santo obispo de Burdeos del dolor de ver invadidas por las hordas bárbaras las provincias que con tanto celo y entusiasmo había evangelizado, pues murió algún tiempo antes de estos tristes acontecimientos en el año 404, según consta en la Galia cristiana. A él debió la Iglesia de Burdeos el insigne beneficio de poder conservar intacto durante el siglo IV el depósito de la fe católica a pesar de las continuas acometidas de la herejía. Sin embargo, transcurrieron los siglos hasta mediar el 19º sin que se le erigiera en su ciudad episcopal ni un modesto oratorio. En 1849, el cardenal Donet reparó aquel grave olvido construyendo cerca de Burdeos una iglesia dedicada a San Delfín. Si se hubiera librado del furor de los visigodos en el siglo V, de los sarracenos en el VII o de los normandos en el IX, alguna de las reliquias del santo obispo, dicha iglesia habría podido llegar a ser centro de peregrinación que perpetuase su memoria. Pero no es cosa indispensable a los hijos conservar los restos de su padre para acordarse de él. Si Aquitania no posee los restos de San Delfín, al menos tiene la seguridad de poseer en él un poderoso intercesor en el cielo, un vigilante y celoso guardián de su fe y un verdadero Padre.